Señoras y señores, permítanme saludarles. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro ciclo de entrevistas de Avenues Expertos. Queremos agradecer y dar las gracias también a todos los profesionales que nos siguen por las distintas redes sociales. Y en el día de hoy, pues vamos a iniciar una nueva entrevista que ya nos hablaron hace tiempo de la importancia de la genética para conseguir desarrollar todo el potencial de las aves y debido a aquel seguimiento que hubo, pues hemos decidido volver a retomar el tema. Y para esta ocasión hemos querido invitar a un gran profesional que se dedica a dirigir un equipo de más profesionales que manejan las abuelas y las madres de los futuros pollitos de engorde. Es decir, que ellos manejan a las aves y ese manejo va a hacer que se transmita, gracias a la genética, las características de desarrollo y producción a la descendencia. Así que yo creo que estamos seguros que nuestro invitado de hoy nos va a aclarar puntos sobre distintos temas de la producción de estas aves. Él es Juan Carlos Abad, él es licenciado en veterinaria, en la especialidad de medicina y sanidad, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Él es el director técnico de una empresa de genética avícola, COP Española. Es profesor asociado del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro vocal del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Veterinario y es miembro de la Asociación Poultry Veterinary Study Group de la Unión Europea y secretario de la rama española. Puedo garantizar que Juan Carlos es además un gran colaborador de reuniones del sector, de congresos y de numerosos artículos, incluidos los artículos en nuestra revista Avenues. Es decir, es uno de los profesionales veterinarios con más prestigio que tenemos en el sector avícola. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros y poder participar de esta entrevista. Muchas gracias, José Luis, por la introducción. Nada, gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, yo quería empezar un poco haciéndote una pequeña pregunta retrospectiva, porque tú no empezaste como veterinario en el sector avícola. No, es cierto. Sí, sí. Yo llegué al sector avícola un poco por casualidad, ¿no? Yo estudié veterinaria por vocación veterinaria. Realmente era una profesión que me llamaba y me encantaba el poder ejercer. Pero bueno, mis primeros pasos fueron en una empresa en una fábrica de pienso que tenía parte de producción de cerdos y parte de producción de avicultura. Y yo me inicié mis primeros años en la porcinocultura, a la cual realmente me dediqué y me encantó la experiencia. Y luego, llevando 3 o 4 años en porcino, la propia empresa me decidieron pasar al tema avícola. Y bueno, a partir de ahí es cuando se me empezó a despertar la vocación por las aves y ya no lo he dejado hasta hoy en día. Y allá es cuando te han empezado a crecer las plumas, etcétera, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Juan Carlos, hoy en día en tu trabajo, ¿cuáles son las principales actividades que efectúas? Bueno, la principal actividad es el servicio técnico a los clientes, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera trabajamos en el manejo de las reproductoras, tenemos un equipo, tenemos una cierta especialización en algunos de los miembros de nuestro equipo, como un especialista en incubación, como es Jorge Muñoz, o Mohamed Frija, también un especialista en nutrición. Y vamos al cliente un poco a asesorar de lo que es demanda o necesita, ¿no? Yo creo que tenemos un pequeño valor añadido y es que cada uno de nosotros
además de ir a los clientes, visitar y aprender muchas veces de ellos, nosotros llevamos nuestras propias granjas, ¿no? Quizá es un hecho diferencial respecto a otras empresas de genética y una excepción a nivel mundial es que, igual que llevamos a ver un cliente de productoras, les decimos lo que hacemos con las abuelas, ¿no? Llevamos un poco nuestra experiencia práctica en las abuelas a nuestras visitas con los clientes de reproductoras. Oye, creo además que tenéis una granja experimental que no la tiene muchas empresas de genética. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo cuando me inicié en la actividad profesional, la verdad es que al principio, en la facultad, cuando terminé mi carrera, en la facultad me tentaron un poco para quedarme allí. Pero bueno, yo me apetecía ejercer como veterinario. Lo que sí se me quedó es el interés por hacer pruebas, por un poco la investigación práctica, ¿no? La pseudoinvestigación. Y bueno, de ahí, y junto con el equipo que tenemos dentro del equipo dos doctores cum laude de sus universidades en la tesis doctoral. Bueno, eso ha hecho que convenciésemos a COP, a nivel global, de hacer una granja experimental de reproductoras, hacerla aquí en España. Entonces, hace 3 años, bueno, pues desarrollamos este proyecto y, bueno, pues estamos haciendo pruebas con el objetivo fundamental de que nuestras recomendaciones a nuestros clientes estén basados en datos estadísticamente relevantes y datos de investigación que en este caso muchas de estas pruebas las hacemos nosotros mismos en nuestra granja experimental, ¿no? Correcto. Oye, como viajáis por varios países asesorando, me imagino que los temas culturales, nacionalidades, hay que cambiar un chip, ¿no? No puede ser lo mismo. Bueno, claro, desde el poder visitar diferentes países y diferentes culturas realmente es de los temas profesionalmente más atractivos, ¿no? Porque parece mentira, pero vamos por ejemplo, a visitar Marruecos, donde, bueno, pues las granjas de reproductoras más o menos tienen todas un mismo modelo, donde las granjas de recría se alimentan en el suelo repartiendo el pienso manualmente. Las granjas de reproductoras son todo con ponederos manuales de madera. Vas a Argelia, que está al lado, los ponederos ya no son ponederos manuales de madera, sino son cajas de fruta con paja dentro Oh, y te das cuenta con que en cada país se mimetiza un poco tanto el comportamiento general, ¿no? O la forma de ser que somos, además la forma en que son las granjas, ¿no? Entonces, muchas veces dices, pero bueno, es curioso cómo pasas de un país a otro y una norma cambia radicalmente. Y desde luego, culturalmente, pues hay mucha diferencia, sin lugar a dudas. Pero yo creo que es uno de los aprendizajes más interesantes que hacemos bueno, los que podemos hacer servicio técnico por fuera, por España y el extranjero. Tienes el sacrificio de que hay que viajar y hay que, bueno, pues estar un poco, sí. pasar noches fuera de casa, pero el otro atractivo es la cantidad de gente interesante que conoces y lo que aprendes, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿y estos de las cajas de frutas ganan dinero? Que a lo mejor ganan y nosotros no. Bueno, José Luis, yo te diría que el negocio avícola en Europa y en España en concreto, es un negocio pequeñito. La avicultura fuera de España y fuera de Europa, yo creo que es una avicultura en la que se gana dinero. Se gana dinero fundamentalmente porque el consumo va aumentando poco a poco, no para de aumentar, y eso facilita que, bueno, pues que al final haya una demanda, y cuando hay demanda del producto, pues los precios tienden a subir, ¿no? Sí que es cierto que hay inestabilidad de mercados con vaivenes de precios enormes, pero yo os diría que sí, que en Argelia, con las cajas de frutas, en muchos casos se gana más dinero que en nuestra Ya, casa. ya, ya.
Le pediré al frutero algunas cajitas. O sea que Vale. bueno, vamos a hablar un poco de bioseguridad, que indudablemente es una herramienta fundamental para mantener la sanidad en la producción avícola, ¿no? Y realmente estamos concienciados de que es imprescindible la bioseguridad. Bueno, yo sí, ¿no? Yo, Bien, yo sí estoy yo también. concienciado. Y bueno, y en la medida que uno está convencido, pues es más fácil de educar y convencer a los demás. Sí que es cierto que, bueno, muchas veces cuando hay un brote o un problema de bioseguridad, uno tiende a buscar la explicación de por qué ha ocurrido, ¿no? Claro, cuando no se consigue encontrar una explicación, es lo que a veces produce que haya gente que tenga esa inseguridad de que, bueno, pues cuando tienes que tener una enfermedad, hagas lo que hagas, la vas a tener. Bueno, esto es un error, ¿no? Hay que intentar ayudar a educar a la gente para darse cuenta de que la bioseguridad es una inversión muy importante que va a tener un rendimiento si lo hacemos bien y si en un momento determinado hemos tenido un brote o una enfermedad, bueno, pues significa que no hemos hecho lo suficiente, que tenemos que mejorar un poquito más en bioseguridad, ¿no? Y al final la bioseguridad está ligado a la educación y a la cultura de la gente. En la medida, y esto lo vemos muy claramente, en la medida que te vas a países con una cultura y un nivel cultural un poco inferior, por ejemplo hablo de África, pues la bioseguridad se entiende menos. Y en la medida que no se entiende, no se practica, ¿no? Vas al norte de Europa y nadie te cuestiona nada. Cualquier recomendación de bioseguridad te la siguen a pie juntillas, ¿no? O sea que yo creo que sí que la bioseguridad está muy ligado al desarrollo cultural y social de un país. Y en eso España, sin lugar a dudas, hoy en día estamos a un nivel bastante avanzado. Correcto. Pero y una cosa, ¿tú piensas que el consumidor conoce las medidas de bioseguridad y de sanidad con que se crían las aves? Bueno, no, claramente no. El consumidor recibe la información muchas veces por fuentes que no son directamente de los productores, ¿no? O de los que estamos involucrados en las medidas de bioseguridad o en el manejo o en el control de la ganadería. En general, el consumidor muchas veces se recibe la información por fotos o por información de las redes sociales, que muchas veces buscan o tiene más protagonismo informaciones puntuales y que no son ciertas, ¿no? Yo tengo la experiencia, como has dicho, soy profesor asociado en la Facultad de Veterinaria y de vez en cuando llevo a 4 o 5 alumnos a alguna granja y todo el mundo, bueno, el 90% de los alumnos tienen una imagen diferente antes de entrar de lo que es el sector avícola y la producción avícola, tienen una imagen completamente diferente a la que tienen cuando salen de la visita, Ujú. ¿no? Y en general el comentario es, jolín, no pensé que estaban las aves tan bien, no pensé que se hacían las cosas tan bien. Y claro, eso es una asignatura pendiente que tenemos en el Correcto, sector, ¿no? correcto, Cómo transmitir todo lo que hacemos y todo lo bien que lo hacemos. correcto. Sí, señor, la verdad es que es verdad. Es muy importante porque al final, pues el consumidor, si no tiene esa imagen, pues puede estar pensando que se hacen barbaridades, que los tenemos ahí a todos apretados, que sin condiciones de bienestar animal, etcétera. Eso es verdad. Bueno, hablemos un poco de manejo. Se dice que el manejo en las reproductoras es un arte. ¿Qué opinas tú de la importancia del manejo en las reproductoras? Bueno, claramente el manejo es parte de arte y parte de conocimiento, ¿no? Es esa combinación de saber lo que tienes que hacer y luego tener la habilidad para hacerlo, ¿no? Y sin lugar a dudas es el hecho diferencial entre los resultados productivos de las diferentes lotes, ¿no? Un lote de reproductoras tiene exactamente el mismo potencial genético eh, que unas hermanas y van a 3, 4 granjas diferentes y el resultado productivo puede ser muy diferente, ¿no? O sea que, y la diferencia, sin lugar a dudas, es el manejo. Lógicamente, el manejo va acompañado del equipamiento que tienes, ¿no? Si partimos de una instalación que está mal diseñada, con un manejo, con unas
comederos o bebederos o ventilación inadecuada, pues ya es el primer paso para que el manejo que tengamos va a ser malo y el resultado productivo, en consecuencia, no va a ser bueno, ¿no? Pero sí, sí, el manejo es el hecho diferencial entre el resultado productivo de unas granjas de reproductoras. Y por ejemplo, en la época de recría, para ti, ¿cuál es lo más importante en el manejo? Bueno, lo más importante, claro, siempre se dice que los huevos se recogen en recría, ¿no? Los, Sí, es los verdad. huevos que producen luego las gallinas los empezamos a recoger en la recría. Y es cierto, ¿no? En la recría es como en las personas, ¿no? Es la parte donde se educan a los hijos y, bueno, pues se les generan las inquietudes en la vida, ¿no? Y en recría en las gallinas un poco es esto, ¿no? Lo que tenemos que intentar es hacer animales que estén lo más confortables posibles, ¿no? Y si tenemos animales confortables, vamos a tener animales menos estresados. Y al estar menos estresados van a tener una capacidad de producción mejor. Nos tenemos que fijar un poco en el manejo de los factores que más estresan a los animales. Y sin lugar a dudas, es el momento de la alimentación, ¿no? El hecho de necesitar restringir a las reproductoras pesadas para que sean más productivas y más sanas posteriormente, esto hace que los animales estén pasando hambre. Y en el momento de la distribución de pienso, como el pienso es limitado, hace que los animales compitan unos con otros. Bueno, pues ese manejo es vital, de hacerlo de tal manera que los animales puedan acceder a su plato de pienso, ¿no? A su porción de pienso, sin pelear demasiado con los vecinos, ¿no? Y ahí es el manejo de cómo distribuir el pienso con sistemas de comederos rápidos, cómo distribuir el pienso incluso a oscuras para evitar que los animales corran y peleen cuando ya el animal esté bien distribuido, y ahí es uno de los factores importantes. Luego, cómo se entran las granjas, ¿no? Esto quizá es uno de los diferenciales más grandes que notamos, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? En Marruecos tenemos muchos más trabajadores y siempre hay un trabajador en la granja, moviendo la cama, arreglando alguna tetina. El animal está, bueno, mucho más habituado al trabajador que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde muchas veces se entra un par de veces en la mañana y a lo mejor no se vuelve a entrar en las granjas. Y eso hace que los animales, de alguna manera, bueno, pues se estresen un poquito más o se alarmen un poquito más ante cualquier trabajo o ante cualquier vasita. Cualquier cosa que vas a hacer en una granja de recría de Marruecos, están tan habituados a los trabajadores dentro de la granja que ni se mueven, ¿no? Entonces, esos factores de manejo que haces que el animal esté confortable ayuda a que los resultados productivos sean mejores, independientemente de que el peso sea un poco mejor o un poco peor o que demos más de comer o menos de comer. Pero ese estado de bienestar en que los animales están a gusto y tranquilos y tengan el nivel de estrés más bajo es uno de los factores más importantes a la hora de cosechar luego un buen resultado productivo. Bueno, la uniformidad, iba a decir que es importantísima, y para conseguir una buena uniformidad hay que clasificar a las gallinas. En la recría, en qué uno debe de fijarse para clasificar las gallinas? Claramente que hacer una buena selección de animales nos ayuda a que estén un poquito más uniformes, pero tan importante como una buena selección y una buena clasificación de animales es que el sistema con el que alimentamos a los animales haga que no se desuniformen mucho. O sea, podemos hacer, por ejemplo, es recomendable hacer una clasificación por pesos entre las 4 y 5 primeras semanas de vida, ¿no? Donde todavía tienen potencial de crecimiento esquelético y podemos igualar a los animales un poco en ese desarrollo esquelético, ¿no? Pero si la distribución del pienso no es buena, esos animales a las 4 o 5 semanas vamos a tenerlos tan desuniformes como antes de haber hecho la clasificación. Y sí que se ha visto que cuando hacemos
muchas clasificaciones porque es necesario. Por ejemplo, hay granjas de recría donde pueden hacer 4 clasificaciones durante la recría. No deja de ser un factor de estrés también, porque a los animales les cambias de vecinos, les cambias de compañeros de corral, ¿no? Y esto facilita bueno, pues que haya una adaptación al orden social nuevo, ¿no? Y esto no deja de ser un pequeño problema. Con lo cual, tenemos que procurar que el sistema que utilicemos de alimentación sea lo mejor posible para que el animal no se desuniforme. Y entonces, así, con una clasificación a las 4 o 5 semanas de vida, nos permite a lo mejor mantener uniformidades en torno al 75-80%. Muchas veces es mejor una uniformidad del 77-78% con una sola clasificación por pesos que un 85 cuando tenemos que hacer 4 clasificaciones, ¿no? O sea, la uniformidad es importante, pero lo que es importante es manejar los animales para que los animales se encuentren a gusto. Pongo un ejemplo, ¿no? Podemos tener un comedero muy, muy rápido, ¿no? Que tengamos la distribución del pienso en menos de 3 minutos. Pero si cuando damos el comedero los animales están mal distribuidos dentro de la nave, va a haber desuniformidad. Tenemos que esperar a encender el comedero a que los animales estén bien distribuidos alrededor del comedero. Ese tipo de pequeños detalles de manejo son los que hacen un poco, bueno, pues la diferencia luego a la hora de resultados. Y eso con las hembras, pero claro, también los machos son muy importantes, ¿no? ¿En qué atributos hay que fijarse para clasificar a los machos? Claro, los machos además tienen un hecho diferencial, que es la testosterona, ¿no? A partir de las 14, 15 semanas, cuando empieza a haber una cierta secreción de testosterona, esto facilita que haya más competencia, más agresividad, ¿no? Entonces, aún es más complicado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que prestar muchísima atención a los machos es la densidad con la que trabajamos. No podemos trabajar de la misma manera con las hembras. Tenemos que saber que los machos, bien, hasta las 10, 12 semanas no hay problema de tener una densidad un poco más alta, pero a partir de las 14, 15 semanas tenemos que tener densidades mucho más bajas. Mucho más bajas, me refiero entre 3,5, 4 machos por metro cuadrado es el objetivo. Y esto va a permitir quizá la mayor ayuda para tener un lote uniforme. Y en lo que nos tenemos que fijar más es sobre todo en el desarrollo esquelético. Y el desarrollo esquelético se produce en las primeras semanas de vida, con lo cual aquí también, en caso de necesitar seleccionar y de hacer una selección que es recomendable en machos, también pronto, a las 4 o 5 semanas, para poder dar la oportunidad a los más pequeños de que tengan un crecimiento esquelético bueno, ¿no? Y es una de las pruebas que hemos hecho en la granja experimental y hemos visto que el desarrollo esquelético es de los factores que más ayudan a tener mejores resultados productivos. De hecho, bueno, pues es una de las comunicaciones que presentaremos en forma de póster en el próximo reunión de la rama española de la World Poultry Science Association, que sabes que celebramos en octubre en Ávila. En Ávila. Bueno, una cosa, Juan Carlos, ¿cuánto seleccione los machos, con cuántas clasificaciones se deberían de hacer? Lo ideal, y también hay que hacer un trabajo en el que nos permita, bueno, las naves poder manejarlas, ¿no? Eh, Siempre es interesante poder tener un comedero independiente por cada una de las clasificaciones de peso, ¿no? Un problema muy grande es alimentar animales de diferentes tamaños, por ejemplo, pequeñas, medianas y grandes, si tenemos un solo comedero, ¿no? Y entonces jugamos con la densidad o con los centímetros de comedero. Esto siempre es complicado. Entonces es mucho mejor tener un comedero por cada uno de los departamentos. Es cierto que en muchas partes del mundo las granjas de recría utilizan sembradoras de pienso, ¿no? Ujú. Pienso pellet y se Ahí. distribuye en el suelo. Entonces podríamos hacer un departamento por cada una de las tolvas, ¿no? de distribución. Pero con lo cual tenemos que plantear, intentar hacer clasificaciones por número de comederos independientes que tenemos. En el caso de los machos, que normalmente tenemos menos comederos, yo lo que recomiendo es hacer
tres distribuciones. Una del 25% de más pequeños, una del 25% de más grandes y otra con el 50% de los animales. Hacerla a las 5, 4 o 5 semanas de vida, con lo cual tenemos tiempo para igualar el desarrollo esquelético un poco. Y si es necesario, luego hacer otra clasificación, pero ya más adelante, en torno a las 12, 14 semanas de vida, y ahí tendríamos que fijarnos ya no solo en el esqueleto, sino en la composición corporal, en la condición corporal, ¿no? Lo que muchas veces denominamos fleshing, ¿no? La cantidad de pechuga, la cantidad de carne de pechuga que tenemos. De acuerdo. Hablemos un poco de genética. Una empresa como la tuya identifica los marcadores en las aves de élite para producir aves más fuertes y productivas. No hay que buscar. La genética es maravillosa en ese aspecto y hace que tengamos unos resultados luego en la descendencia increíbles. Pero ¿cómo se utiliza esa información genómica para desarrollar el programa genético de investigación y desarrollo? Bueno, no es mi especialidad ni mucho menos, y los conocimientos que tengo lógicamente en una empresa de genética es lo que te transmiten tus compañeros, ¿no? Pero sí que la genómica cada día tiene un protagonismo mayor, ¿no? En todos los sentidos. Yo recuerdo, bueno, las primeras granjas de pedigrí que visitábamos eran, bueno, pues una granja llena de parques pequeños en las que había 10 hembras con su marcador en el ala, con el Winban, con el número en el ala, y solamente había un macho, ¿no? Entonces esa hembra entraba a poner huevos en un nidal trampa y se quedaba la hembra allí. Claro, cuando llegaba el granjero, recogía el huevo, apuntaba el número de la gallina y como solo había un gallo, sabíamos que ese pollito pedigrí, nacido de esos parentales, se conocía, ¿no? Pero claro, eso tenía un problema y es que podíamos dar un valor potencial de productividad a un macho muy bueno cuando está solo con las gallinas, pero cuando está con otros gallos podría ser un desastre, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a la genómica a hacer una selección mucho más realista, ¿no? Entonces, se tienen animales marcados genéticamente y entonces por un análisis genómico se conoce cuál es el padre y la madre del animal. Entonces puede permitir tener 500 gallinas con 50 machos y entonces ahí se ve realmente el potencial productivo, ¿no? Son programas genéticos mucho más caros, pero sin lugar a duda que el avance de la genética es más rápido, ¿no? De la productividad, ¿no? Aparte de intentar relacionar marcadores genómicos con productividad, ¿no? Pero no solo no solo eso, sino hoy en día se está trabajando mucho con resistencia a enfermedades. Y sabemos que la genética, bueno, pues ahí tenemos animales resistentes o más sensibles a determinadas patologías. Hoy en día se está trabajando muy, muy en serio en tener animales cada vez más resistentes a enfermedades genéticas. Y no por ingeniería genética, sino simplemente seleccionando los genes que hay en el campo y que los tienen los animales más resistentes a esas enfermedades. De acuerdo. Bueno, seguro que, aunque no tengas la bolita mágica, seguro que nos podrás decir qué podemos esperar de la genética en los próximos años. Bueno, claro, si uno mira atrás y ve cómo ha evolucionado bueno, los animales con este de selección genética en los últimos 20, 30 años, yo creo que la evolución ha sido inimaginable, ¿no? Yo creo que nadie de los que nos dedicamos a esto, bueno, hubiéramos podido predecir la evolución, ¿no? Y si tenemos en cuenta que hoy el conocimiento es mucho mayor que el que se tenía hace 20 o 30 años, que las tecnologías son mucho mayores, pues me imagino que la evolución genética va a ser incluso mayor que en estos últimos 20 años. Y no solo en productividad, ¿no? Sino en productividad y en todos los condicionantes importantes, ¿no? Por ejemplo, un problema que ahora mismo preocupa a todo el mundo es la mortalidad. Pues seguramente que en 20 años tendremos animales que crecen más deprisa, con menos pienso, que tengan menos problemas de todo tipo y que además se mueran mucho menos.
Ah, la verdad es que es increíble. Bueno, me gustaría estar en esa época, pero va a estar la cosa Pero, complicada. bueno, recibir la información por lo menos, ¿no? Pues eso bien, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, oye, entonces, con tu experiencia, Juan Carlos, ¿puedes decirnos cuáles son los fallos de manejo más usuales que se producen con las reproductoras? Bueno, pues, hombre, los fallos de manejo más habituales en reproductoras, ¿cuáles son? Hombre, muchas veces quizá pensamos que una reproductora es bueno, en los arranques tienen que tener un comportamiento parecido al que tienen los broilers, ¿no? Que queremos que un buen arranque, un buen peso, bueno, está relacionado con un mejor resultado productivo. Intentamos tener un buen peso en las reproductoras, lo cual nos hace luego más difícil que sigan la curva de peso recomendado, ¿no? Entonces tenemos animales que a las 2, 3, 4 primeras semanas de vida están muy por encima del peso estándar y luego nos toca restringirlas, bueno, con mayor restricción el pienso que las damos para evitar que estén excesivamente pesadas durante toda la recría. Bueno, pues ahí es uno de los puntos claves. Yo creo que cambiar ese concepto de que un arranque tiene que ser más peso en las primeras 2, 3 primeras semanas de vida, eso es muy importante con las hembras sobre todo. Otra cosa es con los machos, donde decíamos que un crecimiento esquelético es positivo, pero en las hembras hay que controlar el peso de las gallinas desde muy jovencitas para hacer animales que no sean tan voraces, que no quieran comer tanto, y esto nos va a facilitar luego el resto de la vida durante toda la cría. Bueno, pues para ir terminando ya, desgraciadamente, pues esto se me ha pasado demasiado rápido, te preguntaría, ¿qué te gustaría solucionar de lo que no te gusta de la avicultura? Hala. Bueno, a mí me gustaría cambiar la imagen que tiene el consumidor, como decíamos al principio, ¿no? La imagen que tiene el consumidor de nosotros como productores, ¿no? Que parece que nos dedicamos a producir carne de pollo como si fuese una fábrica de tornillos. Y que realmente, bueno, también es importante que los que nos dedicamos a ello, no solamente nosotros desde el punto de vista de técnicos, sino también los granjeros, un poco lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablen con su entorno, con su familia, un poco transmitir la pasión tan enorme que se tiene en criar, bueno, y lo bonito que es criar animales, ¿no? Criar animales sanos, con un estatus de bienestar bueno y que el consumidor empiece a valorarlo, ¿no? Porque yo creo que es un trabajo muy importante. eh, no dejamos de producir la proteína animal más barata que se tiene y que, bueno, que la población en el mundo, bueno, está creciendo de manera uniforme, ¿no? Y que esta bien hacer de los productores es lo que permite que haya alimentos para todos y que los haya en el futuro, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, hablar contigo de avicultura y de otras cosas. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima vez que nos veamos en nuestra próxima entrevista con Avenues Expertos. Mu- Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y a mí ha sido un placer pasar este rato contigo, amigo José Luis.